La falsificación sobre Trotsky en la historia de la Revolución de Octubre y del Partido Comunista de la Unión Soviética se realizó en varias etapas. Se inició a fines de 1923 durante la disputa surgida en el Partido Comunista a raíz de la carta que Trotsky escribió al Comité Central el 8 de octubre de ese año. Como se recordará en este documento, denunciaba la burocratización del aparato del partido y el abismo que separaba a los dirigentes de las bases. En este debate participaron de un lado Trotsky y el sector del partido que respaldaba su crítica, lo que se conocería como oposición de izquierda, y por otro la alianza que Stalin mantenía principalmente con Zinoviev y Kamenev. Fue ahí que los adversarios de Trotsky iniciaron una campaña personal contra él, recordando las antiguas diferencias políticas que por muchos años los distanciaron de Lenin, y se introdujo en el debate acusaciones que terminarían formando parte de un nuevo relato histórico. Para desacreditarlo políticamente, señalaron que su crítica al partido estaba motivada por su ambición de poder y que subestimaba al campesinado como fuerza revolucionaria. Además, intentaba presentar a Trotsky como adversario de Lenin, mientras se iniciaba el culto al fundador del bolchevismo. En 1924 se prolongó la discusión política y con ella la campaña contra Trotsky. Fue entonces cuando se trató de menoscabar su importante rol como organizador de la Revolución de Octubre y durante la Guerra Civil. Al mismo tiempo se condenaba la teoría de la revolución permanente en un momento en que refluía la revolución en Europa. La dirección del partido adoptaba la doctrina de Stalin del socialismo en un solo país, renunciando así a la perspectiva internacional de la revolución. Una segunda etapa de la falsificación se dio en 1927 con el triunfo de la fracción burocrática de Stalin en contra de la oposición unificada, que representaba los intereses de la clase trabajadora. El control del poder por esta burocracia conllevó una reelaboración de la historia que le permitió legitimar su política. Por esto se afirmaba que gracias a Stalin se consiguió la derrota ideológica del trotskismo y que ello había permitido la construcción del socialismo en la URSS. De esta manera, el control de la memoria histórica era una condición imprescindible para que la burocracia conservara su poder. A Trotsky se le expulsó del partido y de la URSS, se borró toda huella de su papel en la revolución y se eliminó su figura de las fotos oficiales. Por otro lado, la versión oficial de la historia fue rebatida por Trotsky en una serie de libros. En estos expuso un conjunto de argumentos para demostrar que su teoría revolucionaria había sido corroborada por los acontecimientos de 1917. Y publicó documentos a fin de restablecer la verdad sobre su participación en episodios centrales de la revolución. Un tercer momento de la falsificación se manifestó con la publicación del compendio Historia del Partido Comunista Bolchevique de la URSS en 1938, que consagró definitivamente la concepción estalinista. Este libro fue el paradigma de las historias del partido y de la URSS que se escribieron después. Asimismo, fue una obra que tuvo una difusión muy grande en la URSS y fuera de esta, a través de los partidos comunistas alineados a Moscú. Debe decirse también de esta época que a los revolucionarios que eran considerados enemigos del régimen, además de borrar sus nombres de la historia, se les eliminó físicamente. El discurso estalinista de la historia se mantuvo vigente hasta la llegada de las reformas de Gorbachov. Gracias a la apertura informativa que promovió, se dio comienzo a una revisión crítica de aquella historia. En relación con Trotsky se mantuvo conceptos de la historiografía anterior. Sin embargo, surgieron otras lecturas presentando hechos e ideas que mostraban la trayectoria de Trotsky con un sentido de historicidad. Sin embargo, la interpretación que al régimen le interesó propagar era aquella que sostenía que entre Trotsky y Stalin había más coincidencias de las que se creía. Basándose en proyectos defendidos por Trotsky durante la Guerra Civil, intelectuales adscritos al régimen sostuvieron que el modelo de socialismo que propugnaba era semejante al que Stalin terminó imponiendo. La perestroika condenó el estalinismo. A la vez no aceptaba la mayoría de los planteamientos críticos de Trotsky sobre el sistema soviético ni su demanda por una revolución política. Esto explicaría por qué se continuó manipulando la historia en esos años. Tal interpretación es la que prevaleció y aún hoy sigue teniendo aceptación en Rusia. Queda claro que en el plano oficial la historia en ese país se reescribe de acuerdo a la coyuntura presente,
y según los intereses del partido político que la gobierna. La importancia histórica de Trotsky y el interés que anima la investigación sobre su vida e ideas se expresa en la publicación de un repertorio muy amplio de obras sobre la Revolución Rusa y la Unión Soviética, además de las biografías históricas. En este último campo, el de la biografía, se publicaron entre los años 2001 y 2015 una veintena de libros sobre Trotsky en varios idiomas. También se encuentran los trabajos consagrados a su pensamiento de autores pertenecientes a diversas tradiciones intelectuales. Ahora bien, los estudios sobre Trotsky publicados en Occidente se podrían clasificar en tres tipos, ¿no? Uno primero es la corriente marxista que se adhiere a sus tesis políticas. Se trata de obras de investigadores trotskistas, destacando aquí las biografías de Pierre Brouet, Jean-Jacques Marie o Tony Cliff, por ejemplo. Un segundo tipo está representado por las obras de autores socialistas y no socialistas que ponen de relieve la envergadura histórica e intelectual de Trotsky, personaje al que también formulan consideraciones críticas sobre determinados aspectos de su actividad política y pensamiento. Aquí podríamos destacar la biografía de Isaac Deutscher. Y finalmente la obra de autores liberales, adversos a la Revolución Rusa y al comunismo, para quienes Lenin, Trotsky y Stalin representan un mismo modelo antidemocrático y totalitario. Entre los historiadores contemporáneos que representan esta visión, podemos citar a Robert Service. Dicho esto, quisiera subrayar la importancia historiográfica de la biografía que escribió el investigador y ensayista polaco Isaac Deutscher, la trilogía titulada El Profeta, que es junto a la autobiografía del revolucionario ruso la obra que más ha influido en el conocimiento sobre Trotsky. Entre los méritos de ese libro indicaré que Deutscher comenzó a escribirlo cuando aún vivía Stalin y se mantenía vigente el anatema contra Trotsky. Un crítico británico, en su reseña del primer tomo, escribió que ese solo volumen anulaba 3 décadas de denigración stalinista. Es cierto también que esta biografía presenta inexactitudes en el terreno fáctico, sobre todo en el tercer tomo, como lo anota y corrige Pierre Brouet. Pero pese a esta deficiencia, como cuadro general de la historia revolucionaria de Rusia y por las originales interpretaciones sobre el decurso de la revolución y las reflexiones que expone sobre la lucha y el destino de Trotsky, aunadas a su notable calidad literaria, que no es un mérito menor, se trata de una obra aún no superada desde mi punto de vista. Por esto felicito la iniciativa del Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx en Argentina, que en breve alista una nueva edición de esta biografía clásica, poniéndola así al alcance de las jóvenes generaciones.